¿Escucharon eso? Como un quejido, como un llanto. Ah, ahora sí lo escucharon, ¿no? ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Son los llantos quejumbrosos que se escuchan en las oscuras noches de los campos y pueblos en Latinoamérica. Dicen que es la Llorona. El concierto de hoy lo estaremos dedicando a esta ancestral leyenda, tal vez la más popular de todas, y sobre todo por ser común a todos los pueblos latinoamericanos, desde la Patagonia hasta las comunidades hispanoparlantes de Norteamérica. Son precisamente estos puntos en común, un mismo idioma y expresiones culturales como esta, lo que une a nuestros pueblos latinoamericanos. El presente guión y la música es autoría de nuestro oboísta principal, el maestro Jaime Martínez Yepes, que nació y creció en Carora, Venezuela, con esta y otras leyendas populares, y ha querido mostrar en esta versión que hace de La Llorona un ente moralizador, que se declara culpable, pero que al mismo tiempo es víctima de los flagelos sociales que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia y que aún siguen vigentes, cobrando víctimas las vidas de los más vulnerables, niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes han llevado la peor parte en esta larga historia de injusticia y violencia que sigue azotando a la humanidad. Esta obra es una cantata compuesta para una soprano solista que desempeña el papel de La Llorona, a quien ya tuvieron oportunidad de escuchar y ver por allí. Una soprano que hace de adolescente en el papel de Malinche, la joven indígena. Una narradora, quien les habla, y una orquesta mediana conformada por 30 músicos de nuestra querida Orquesta Filarmónica de Medellín, ejecutando los instrumentos ya conocidos de la sección de cuerdas: el violín, la viola, el violonchelo, y el contrabajo. Los instrumentos principales de la sección de vientos madera: la flauta,
El oboe. El clarinete. Y el fagot. Acompañados por sus compañeros de atril, que además de tocar los mismos instrumentos, tocan los denominados instrumentos emparentados, como el flautino pícolo, pequeño pariente de la flauta. El bucólico corno inglés con su pastoso sonido, también familia del oboe. El clarinete pícolo en mi bemol, hermano pequeño del popular clarinete. Y el clarinete bajo, su hermano grande. Por último, el gracioso hermano grandote del fagot, con el sonido más grave de la sección, el contrafagot. La sección de metal es integrada por 2 trompetas. El trombón tenor. La tuba. Y 2 cornos franceses. Quienes, además, deben tocar en esta oportunidad 2 raros instrumentos, las tubas wagnerianas, concebidas en su diseño por el gran compositor alemán postromántico Richard Wagner, para integrarlas a sus obras y conseguir nuevas sonoridades. Cuatro percusionistas que darán ritmo y color efectista a la música que acompaña el texto. Uno toca los timbales. Otro toca la percusión menor como las maracas presentes en todo el continente. Y las castañuelas, que nos recuerdan la influencia española en nuestra cultura. Y otros 2 percusionistas se reparten la marimba. Otros instrumentos exóticos como el udú de origen africano. Y las campanas tubulares. El arpa con su particular sonoridad llena de magia. Y una tecladista que toca el piano. El clavecín, su antiguo pariente barroco. La celesta, instrumento que parece un piano vertical y que, junto al glockenspiel, que es como una pequeña marimba, dan un aire a cajita de música tétrica que se ha constituido en nuestra cultura musical como los instrumentos que expresan lo macabro,
entre otras cosas, gracias a la música para cine. Levante la mano quien ha oído o visto a La Llorona. Sí, la mayoría de los latinoamericanos hemos crecido con esta popular leyenda. Hemos escuchado en sombrías madrugadas el llanto lastimero de un alma en pena, de un espanto de una mujer que ahogó a sus hijos y que los busca desesperadamente arrepentida. Muchos de nosotros incluso nos la hemos cruzado en alguna carretera, vereda, río o lago, produciéndonos un terror escalofriante. Pero, ¿cuáles son los orígenes de la leyenda de La Llorona? La Llorona es un espectro muy antiguo. Se remonta a la época prehispánica. Nuestros ancestros la representaban con diversos personajes de similares características. Luego, con la llegada de los colonizadores españoles, se concreta el famoso mito como una de las primeras expresiones sincréticas producto del mestizaje. La leyenda ha servido para espantar a los niños, para generar miedo a los infieles con la pareja, sea hombre o mujer, para evitar los infanticidios. De alguna manera, según lo veremos en nuestro relato de hoy, La Llorona, por una parte es culpable de la muerte de sus hijos, pero por otra es víctima de una sociedad que ha sido laxa en tolerar otros flagelos que han salido a la luz en tiempos modernos, como el embarazo precoz, la paternidad irresponsable, la violencia intrafamiliar y el feminicidio. Todo esto lo podremos entender en cuanto escuchemos la historia que les voy a contar a continuación, tal y como me la contó mi abuelo. Hace mucho tiempo, por allá en el siglo XVI, en los albores de nuestras ciudades coloniales en Latinoamérica, emergieron casas andaluzas con techos de tejas y calles empedradas, villas fieles a la cuadrícula colonial, con su plaza mayor en el centro, rodeada de una representativa iglesia renacentista o barroca que evidenciara el poder de la religión católica. Casonas de una sola planta, otras de 2 y 3 pisos, que alojaban los poderes públicos de la corona española, con grandes ventanales asegurados con barrotes de hierro, a los que le seguían misteriosas celosías de madera, de listones entrecruzados, que escondían de pretendientes los bellos rostros de las muchachas hijas de las poderosas familias encopetadas de peninsulares, españoles y blancos criollos. A los enormes portones de madera, decorados con macizos clavos de hierro y pesados aldabones con cara de león, que infundían miedo a los visitantes, quienes dudaban en tocarlo como si su destino dependiera de ello. Le seguían los zaguanes, especies de corredores que conducían al postigo, una pequeña ventana a la derecha de otra puerta de madera que daba acceso al recibo y servía para verificar quién era la visita, no fuese a ser La Llorona. Los hechos que les voy a narrar pudieron haber ocurrido inicialmente en Ciudad de México, pero la historia se extendió en la época colonial a las demás ciudades y pueblos de la región, fundiéndose con el folclore local de cada país. La vida transcurría pacíficamente mientras no había guerras que librar, a veces tan pacíficamente que el aburrimiento en estos caserones de 8 a 15 habitaciones, un tanto lúgubres, era solo interrumpido durante noches y madrugadas por los gritos de una mujer desesperada que asesinó a sus hijos. Los gritos eran tan aterradores que hubo que implementar un toque de queda a partir de las 11 de la noche para evitarles problemas a los pobladores. Algunos, perplejos de miedo desde ventanas y azoteas, la veían pasar a gran velocidad, con los flecos del vestido blanco y el velo de encajes al vuelo, como en una danza macabra, sin pegar los pies del suelo, con su bebé más pequeño muerto en su regazo, como bailando hasta desaparecer en la niebla que viste la madrugada.
Pero, según mi abuelo, el origen de La Llorona comenzó así, en alguna de estas ciudades. Pudo ser en Zacatecas, México, en Carora, Venezuela, en Santa Fe de Antioquia o Cartagena de Indias, en Colombia. Una hermosa indígena muy joven, casi una niña de unos 15 años, que llamaban Malinche, vivía con su mamá al servicio de la casa de un marqués español, don Alfonso Castellanos de la Cerda, quien tenía un apuesto hijo, el capitán Alberto Castellanos de la Cerda y Burgos, joven militar de unos 25 años al servicio de su majestad el rey Felipe II, monarca del Imperio Español. Como dije antes, las casas eran grandes con amplios salones, donde el marqués ofrecía fiestas a todo trapo. Asistía la crema innata de la sociedad colonial. Entiéndase sociedad colonial la conformada por los blancos peninsulares, blancos criollos y uno que otro mestizo. Los indígenas eran sirvientes lacayos y los negros afroamericanos esclavos, considerados lamentablemente animales de trabajo. El ágape tenía comida y bebida a placer, y agrupaciones de músicos alegraban la fiesta e iban armando la música que acompañaba al baile. «Silencio, por favor», gritó el marqués. ¿Escucharon ustedes algo? Como una voz de mujer. «Shh, shh, shh. Alguien está cantando». Es esa niña indígena que llaman Malinche, la hija de su sirvienta, Excelencia, dijo Fray Luis. Le reconozco porque a veces canta en la iglesia. Pero tiene una voz hermosa, dijo el joven capitán, hijo del marqués. Traédmela aquí, solicitó don Alfonso. Y fueron a buscarla de inmediato. Entonces entró al salón temblando de miedo y el marqués dijo a su sirvienta: «Así que esta es tu hija, no sabía que cantaba. ¿Por qué canta en ese idioma tan extraño?» «Es nuestra lengua, mi señor, es náhuatl». «Dile que cante de nuevo la canción que estaba cantando, pero ahora en nuestra lengua, la verdadera, la oficial, el español, y que sea acompañada por los músicos aquí presentes», dijo en tono autoritario. «Pero, ¿cuáles músicos, mi señor?», preguntó la madre de Malinche. «Pues estos que están aquí, los de la Filarmónica de Medellín».
Es hermosa y esa voz, dijo Andrés. El hijo del marqués quedó hipnotizado, cautivado por la belleza de Malinche. Cuando ella cayó en cuenta de que era observada por el apuesto capitán, se ruborizó, sintió un hormigueo en el estómago causado por la atractiva y penetrante mirada del uniformado militar. En eso, don Alfonso, al darse cuenta de la preocupante situación, imagínense su hijo interesado en una indígena, hija de su sirvienta, exclamó: «A ver, que toquen los músicos y que siga la fiesta». Se acabó la fiesta, todos se fueron a sus casas, el marqués a sus aposentos y el joven capitán a los suyos, pero no se le quitaba de la cabeza la bella niña de voz angelical, y a ella, a Malinche, el joven capitán. Pero ella pensaba y se convencía de que ese amor era imposible, enamorarse de un noble español hijo de un marqués. Este último no lo permitiría. Pasaron los días y Andrés se acercaba cada vez más seguido a la cocina donde se encontraba Malinche junto a su madre, quien no podía quitarse de encima la preocupación de que su hija empezaba a ser acosada por el hijo de su patrón. Pero un día el joven militar se enteró de que don Alfonso le había dado permiso a la madre de Malinche para volver a su tribu, pues había recibido la noticia de que su esposo, el padre de Malinche, estaba enfermo y no le dejó llevarse a la niña porque alguien tenía que hacer los oficios de la casa durante su ausencia. Entonces, una noche, el capitán se fue sigilosamente a las barracas de los sirvientes, deseando a Malinche. En esa época las habitaciones de la servidumbre no tenían puertas. Se acercó al catre de la niña y comenzó a seducirla. Ella le dijo: y él a su vez insistió: «Me enloqueces, te deseo a morir». Es verdad que a ella le gustaba el capitán, pero era aún una niña, no se sentía preparada. Sin embargo, él la forzó hasta consumar el acto. El capitán se retiró, pero ella quedó tirada en su catre llorando y lamentando que su querida madre no estuviese a su lado en un momento tan difícil. Al amanecer llegó la mamá, quien no tuvo tiempo de contarle sobre la situación de su padre, pues al verla, Malinche se le echó encima llorando, contándole lo que le había pasado. La madre, indignada, fue directamente a hablar con don Alfonso sobre lo sucedido,
quien le manifestó que eso le pasaba a esa niña por estar coqueteando con su hijo el día de la fiesta. Pero don Alfonso, ella solo vino a cantar porque usted así lo pidió, y supongamos que mi hija se sintiera atraída naturalmente por don Andrés. Eso no le daba derecho a violarla. Por favor, le ruego, traiga al médico de la familia para que revise a mi hija, dijo la madre entre lágrimas. Bueno, está bien, traeremos al médico, pero ni una palabra a nadie sobre esto, y menos hablar de violación. Hablaré con mi hijo sobre este bochornoso asunto para que asuma su responsabilidad. Capitán, que había llegado de una campaña militar, bajó de su caballo, mientras un esclavo tomó las riendas y le dijo: «El amo lo está esperando, mi señor. Dice que le urge hablar con usted». Con actitud marcial entró al despacho de su padre, don Alfonso, quien lo esperaba impaciente, y le dijo: «¿Qué has hecho? Forzaste a una niña, y si la embarazaste, ¿qué vamos a hacer con el bastardo?» «No se preocupe, padre, que asumiré mi responsabilidad y me la llevaré de aquí si fuera el caso. Buscaré una casita a las afueras del pueblo y no les faltará nada». «Está bien, pero no se te ocurra desposarla. Eso sería un escándalo y un desprestigio para la familia. Pondría en riesgo nuestros intereses y los del imperio en estas tierras». «Claro, padre, lo que usted diga», asintió el capitán. Al cabo de varias semanas, Malinche empezó a experimentar los síntomas de embarazo, y su madre, con toda la sabiduría ancestral que poseía, confirmó sus sospechas. Malinche estaba embarazada. De inmediato fue donde su patrón, y éste le confirmó que su hijo asumiría su responsabilidad. Y así fue. Don Andrés buscó una discreta casita a las afueras del pueblo y junto a la madre de Malinche se instalaron allí. Don Alfonso permitió que la madre durmiese todas las noches allá. Así Malinche estaría acompañada durante el embarazo. Finalmente, al cabo de 9 meses, ni un día más ni un día menos, nació el bebé, un varón, igualito a su padre, como para no negarlo, dijo la abuela. Con la llegada del niño, el joven capitán empezó a tener una actitud más cariñosa con Malinche y su hijo. Ella estaba enamorada de él, a pesar de la violación.
el tiempo, el amor fue creciendo entre ambos y el resultado es que tuvieron 2 hijos más, todos varones. Y Malinche, segura de que Andrés nunca se iría de su lado, gozaba de su felicidad, pensando que algún día finalmente se casaría con ella, sin imaginar el trágico desenlace que les aguardaba a ella y a sus hijos. Entretanto, las fiestas de la alta sociedad colonial se continuaban realizando en el caserón del Gran Marqués. Propongo un brindis, dijo don Alfonso, por mi valiente hijo Andrés, que acaba de ser ascendido al grado de coronel de los ejércitos de su majestad Felipe II, rey del Imperio Español. Salud, y ahora todos a bailar. De pronto, el joven coronel se había fijado en una bella y refinada dama recién llegada de la península, hija de una condesa casada con un conde que era primo del sobrino del rey. Qué complicados estos parentescos de las realezas europeas. El hecho es que don Andrés invitó a la encantadora doncella a bailar la próxima pieza, luego de solicitar el debido permiso ante sus padres, según la usanza de la época. Señora directora de la orquesta, que sea entonces una alegre galiarda, por favor. Pasó el tiempo y con él las visitas cada vez más frecuentes de don Andrés a la refinada doncella de aquella fiesta,
y el consiguiente abandono de Malinche y sus hijos, hasta que pasó lo que todos esperaban, el anuncio oficial en la Plaza Mayor del compromiso matrimonial de la pareja. Un sargento del Real Ejército Español, escoltado por un pelotón, anunció en presencia de los futuros cónyuges y familiares a la comunidad lo siguiente. El marqués y la marquesa del Valle de Oaxaca y el conde y la condesa de San Miguel de la Torre tienen el gusto de anunciaros oficialmente el matrimonio de sus hijos, general Alberto Castellanos de la Cerda y Burgos, ascendido a uno de los más altos rangos del ejército español, con la distinguida y refinada dama de alta alcurnia, doña Felicia Mondragón de la Madrid. El acto nupcial se llevará a cabo en la Iglesia Catedral el próximo 25 de mayo de Los Corrientes. Malinche, que deambulaba por allí con sus 3 hijos, escuchó la noticia detrás de las rejas de la plaza. Desconsolada volvió a su casa y desesperada le contó la noticia a su madre que la esperaba. Violación y ahora paternidad irresponsable, la verdadera hoja de vida del rimbombante general. Malinche no podía dejar de pensar en el hecho de que su hombre, el padre de sus hijos, el general, se iba a casar con esa mujer, hija de los condes de San Miguel de la Torre. Entonces su psiquis comenzó a ser invadida por sentimientos de odio y de venganza. Se sentó en la vieja mecedora de su madre y comenzó a cantar una canción de cuna ancestral en náhuatl, su idioma materno, para dormir al bebé.
no poder alimentarlos a Malinche ya fuera de sí, le pasó por la mente deshacerse de ellos. Se los llevó al río con la excusa de que le ayudarían a lavar la ropa y cuando habían terminado, les invitó a bañarse en él, consciente de que no sabían nadar. Entonces, primero, ahogó al mayor de sus hijos, el de 7 años. Aquel que llamó bastardo su propio abuelo, el marqués, hijo de la recordada violación de la hora general. El segundo, el de 5 años, que se resistía un poco, lo ahogó con gestos de locura y de cierta violencia. Y al bebé lo colocó dulcemente en el agua hasta que se fue alejando de su vista bajo la llovizna que caía sobre el rostro desquiciado de Malinche, confundiendo gotas de lluvia con lágrimas de llanto. Con los ojos desorbitados, con la melena y sus ropas empapadas, llegó a casa y buscó el traje blanco que le había regalado don Andrés como promesa de matrimonio para calmar sus rabietas. La mujer salió como una loca vestida de novia, con velo y todo, arreglada bellamente, pero con la cara desencajada, como quien va a una cita con la muerte. A medida que avanzaba, iba recuperando la conciencia de que había asesinado a sus 3 hijos. La desesperación aumentaba cuando ella regó al río gritando y llorando por sus hijos. Al no poder encontrarlos, se lanzó al agua con el ánimo de ahogarse ella también. Y así fue, experimentó las bocanadas de ahogado que la llevaron al fondo de un profundo pozo.
Pasaron varias lunas antes de que un grupo de pescadores que navegaban una madrugada por ese mismo río buscando el sustento escucharan los sollozos y el llanto de una mujer. Escucharon los gritos de ultratumba de la Llorona. Y de pronto vieron una mujer vestida de blanco flotando de pie sobre el agua. Parecía tener un bebé en su regazo y entonces comenzó a desplazarse como si volara a gran velocidad. A los pescadores se les volvió la curiara del susto y uno de ellos alcanzó a gritar: «Se parece a la Malinche, es el espanto de la Malinche». A gran velocidad la vieron alejarse vertiginosamente. La siguiente noche, noche oscura, precisa para que se levanten los muertos y salgan los espantos, como el de la mujer de nuestra historia, el de la Malinche, la mujer que los pescadores comentaron en el pueblo que la habían oído llorar y que les había salido al paso en el río en una madrugada de pesca, de donde salieron vivos de milagro. Se presentó con su vestido blanco que se confundía con la noche neblineada, ruido y aflecado por el tiempo en el más allá. Iba como alma que lleva al diablo por las calles y callejones empedrados, alumbrados débilmente por faroles con aceite de nabo. Iba gritando desesperadamente buscando a sus hijos. Sin embargo, su cuerpo fosforescente permitía una visión clara del espanto, llevándose las almas de infieles, violadores, feminicidas y algunos niños realengos abandonados por sus padres. Desde entonces, comenzaron a llamarla La Llorona. Cuentan que a la gente se le estremecían los huesos de escalofríos cuando el espanto de esa mujer comenzaba con sus irresistibles sortilegios y sus llantos amenazadores.
las ciudades coloniales se sentaron las bases de una sociedad desigual, injusta, integrada por europeos peninsulares con todos los privilegios, propietarios de todos los medios de producción, indígenas obligados a servirles, pobladores ancestrales de estas tierras y africanos traídos a la fuerza, desarraigados, vendidos como esclavos y tratados como animales en los principales puertos del continente, como el de Cartagena de Indias, entre otros. Los mismos puertos por donde se expandió la leyenda de La Llorona por toda Latinoamérica. Esta es la historia de La Llorona, como me la contó mi abuelo, donde una mujer indígena malinche llegó a cometer infanticidio luego de ser violada, ser protagonista de un embarazo precoz y ser abandonada junto con sus hijos en un acto de paternidad irresponsable por parte de un abusador con poder. Pero hay otras versiones más recientes, como la del borracho que golpea a su esposa por no complacerlo sexualmente y luego la asesina junto con sus hijos, cometiendo feminicidio e infanticidio. Hay otras versiones sobre mujeres desplazadas de sus hogares y sus tierras, huyendo de la violencia desatada por la falta de denuncia e impunidad. Mientras existan estos flagelos que avergüenzan a nuestra sociedad, seguirán existiendo muchas lloronas en el mundo entero. Las seguiremos encontrando en veredas, ríos y caminos, escuchando sus llantos y gritos desesperados de arrepentimiento. Como un lamento eterno, como un llamado de atención a una sociedad que debe profundizar y reflexionar sobre sus principios y valores para producir leyes que defiendan los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes y de las comunidades LGBT. En definitiva, es imperativo asumir la defensa de todos y cada uno de los derechos humanos. Vayan con cuidado y analicemos mejor nuestros comportamientos. No vaya a ser que a la vuelta de la esquina se les presente el espanto de La Llorona.